Con su permiso, señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Así como lo dice el señor presidente, el día de hoy vamos a exponer la estrategia de protección de contexto electoral. Como sabemos, el próximo 6 de junio tendremos comicios en los que se elegirán 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, más de 1,900 presidencias municipales, 1,063 cargos en congresos locales y más de 17,000 entre regidurías, sindicaturas y concejales, en suma más de 21,000 cargos. Es por eso que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha unido esfuerzos con la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia para establecer una mesa de trabajo con el propósito de tomar las previsiones necesarias. El tema que más ocupa en la mesa de estrategia de protección de contexto electoral es el instruido por el señor presidente de México respecto de prevenir, sancionar la violencia política y proteger a candidatos o aspirantes amenazados por el crimen organizado y el crimen de cuello blanco. Se heredó el partido de la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco. Hubo regiones del país donde decidían los candidatos y buscan actualmente seguir controlando mediante campañas de miedo. Para dar un ejemplo, de septiembre de 2020 a febrero de 2021 se han registrado 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos, en los cuales lamentablemente hubo 64 personas víctimas de homicidio en algunas regiones del país. A más de 3 meses de la jornada, estamos trabajando para frenar el incremento de estos delitos porque las organizaciones criminales buscan fortalecer su operación mediante la intimidación y el aumento de su influencia política. Como ocurre con la incidencia delictiva en general, tanto la cooptación criminal como los asesinatos y demás actos de violencia se concentran en algunos estados. Más de la mitad de los eventos de violencia política, como asesinatos y heridos, se han presentado en este periodo en 7 entidades: Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco. Por otra parte, en los estados de Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Sinaloa y Jalisco, vemos más riesgo de que los aspirantes y candidatos tengan cooptación por parte de la delincuencia. Por eso decimos que la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco cuentan con un repertorio variado de acciones para incidir en estas elecciones, ya sea mediante estrategias de complicidad o de presiones violentas. Esto pues nos ha llevado a lo que el señor presidente ha llamado un partido que intenta también competir, que es el partido del crimen. Establecen campañas de miedo para intimidar a la clase política y al pueblo en general. Asesinan, amenazan, cooptan, imponen y financian. Entre sus estrategias de violencia está el homicidio, los secuestros, la privación de la libertad, la intimidación de familias, la quema de domicilios y la extorsión. Cooptan también acercándose a los precandidatos y se coluden con otros actores políticos de los partidos o gobiernos locales, y desde antes del proceso electoral ofrecen financiamiento, donativos en especie o les otorgan protección y personal, capital humano para sus campañas. En algunas regiones el crimen está intentando designar candidatos de áreas completas de los municipios, tomando el control de las finanzas, y extorsionan y piden moches, diezmos, tanto a los gobiernos como a sus proveedores.
En otros estados se ha dado el caso de que bloquean a candidatos o partidos políticos que no responden a sus intereses. Por eso se hizo necesario prever los riesgos rumbo a la próxima elección, en donde el objetivo es claro en este trabajo: detectar las amenazas, riesgos y vulnerabilidades para prevenir, evitar y sancionar las acciones del partido del crimen y la delincuencia que asesina, extorsiona, coopta, secuestra aspirantes, candidatos y servidores públicos, sobre todo del ámbito municipal. Sabemos que el nivel de gobierno más vulnerable, pues, es el municipal, más aún cuando están en zona de influencia del crimen organizado o de cuello blanco. Por ello es necesario actuar con una guía clara. Hoy presentamos este plan que, en primer lugar, es hacer un llamado a partidos políticos y autoridades electorales y otro tipo de autoridades para que los candidatos cumplan con los requisitos de ley. En segundo término, es importante establecer mesas de trabajo entre la Secretaría de Gobernación, la de Seguridad, los partidos políticos, las fiscalías, autoridades locales, para compartir alertas que permitan prevenir y atender casos de registro de candidatos con vínculos con la delincuencia organizada o vínculos con la delincuencia de cuello blanco. También estamos consultando con los gobernadores la aplicación de esta estrategia en sus entidades, con énfasis en las medidas de protección a personas candidatas amenazadas. También se reforzará la estrategia de seguridad en las entidades federativas y municipios de alto riesgo, con presencia de las fuerzas de seguridad. En quinto lugar, se brindará atención a aspirantes y candidatos amenazados por el crimen organizado, previa apertura de carpetas y determinación de niveles de riesgo y protección. También debemos coadyuvar en la protección y la coordinación operativa con autoridades ministeriales e instancias competentes, tanto locales como federales. Y a raíz del diálogo entre instituciones, entre gobernadores, hemos coincidido en la necesidad de establecer protocolos territoriales especializados según el nivel de violencia política, de incidencia delictiva y de riesgos para el proceso electoral. Finalmente, es conveniente evaluar de manera semanal el avance de esta estrategia y presentar un informe en el gabinete, ir haciendo la evaluación de en dónde necesitan más apoyo. Por eso hemos acordado mantener reuniones periódicas en la mesa de estrategia y en la que participarán todas las instituciones que están colaborando en la elaboración con acuerdos específicos. Finalmente, decir que hemos podido revisar en la mesa que esta revisión no solo sirve para este seguimiento, sino para impulsar acciones muy concretas. Es claro, pues, como dijo bien el señor presidente, que se heredó el partido de la delincuencia organizada y no permitiremos que ellos decidan o amenacen. Haremos todo lo necesario para proteger a los aspirantes en este proceso electoral, para que quien decida sea el pueblo, sea la ciudadanía. Muchas gracias por su atención.